En el ámbito de las culturas prehispánicas en México, muchas veces tendemos a no ver más allá de los mexicas y mayas, sino que tenemos un innumerable catálogo de civilizaciones precolombinas. Es por eso que hoy en Hablemos de Historia daremos un repaso de 3 de las más importantes de ellas. Ponte tus audífonos y comencemos. Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de Hablemos de Historia, y esta vez les traigo una triple entrega de culturas precolombinas. Ya tenía un poco de tiempo que no traíamos un tema de estos, así que espero sea de tu agrado, y teniendo esto sobre la mesa, comencemos. Bien enclavada en la región del Golfo de México, entre los estados de Tabasco y Veracruz, alrededor del año 1200 y específicamente en la llanura costera, que se extiende desde el río Papaloapan y al río Grijalva, florecía la llamada cultura madre, los olmecas. La influencia olmeca y actividades comerciales se expandieron hasta el año 400 después de Cristo, llegando incluso al sur de las zonas del actual Nicaragua. Sagrados complejos monumentales, masivas esculturas de piedra, juegos de pelota y la bebida del chocolate y deidades animales fueron todas características de la cultura olmeca, tomadas por los pueblos que le siguieron a la primera gran civilización de Mesoamérica. Y hasta la actualidad los olmecas siguen siendo una civilización misteriosa. Ciertamente ni siquiera sabemos cómo se llamaban a sí mismos, puesto que la palabra olmeca es un nombre náhuatl que significa habitantes de la región de Hule. Y debido a la falta de evidencia arqueológica, sus orígenes étnicos, así como la localización y extensión de sus asentamientos, siguen sin saberse. No obstante, los olmecas sí codificaron y dejaron restos de sus dioses y prácticas religiosas, usando símbolos. El significado preciso de tal registro sigue generando debate, pero al menos la complejidad de dichos símbolos parece sugerir un tipo de organización religiosa relacionada con sus sacerdotes. La prosperidad olmeca se dio inicialmente a causa del uso del terreno fértil y las áreas húmedas de la costa del Golfo de México, para crecer productos como el maíz y el frijol, a menudo 2 veces al año, mismos que permitieron un gran abasto agrícola. También recolectaban los abundantes recursos de la zona, como plantas, nueces de palma e incluso vida marítima como tortugas y almejas. Y para el año 1200 a.C. se desarrollaron importantes centros urbanos en San Lorenzo, siendo el más antiguo La Venta, Laguna de los Cerros, Tres Zapotes y Las Limas. Precisamente San Lorenzo alcanzó su punto más alto de prosperidad e influencia entre el 1200 y 900 a.C., cuando su ubicación estratégica y segura entre las inundaciones le permitió controlar el comercio local. Algunos de los productos típicos del comercio olmeca fueron la obsidiana, el jade, la serpentina, la mica, el hule, la cerámica, plumas y espejos, pulidos de limenita y magnetita. Y entre la evidencia del desarrollo cultural de San Lorenzo se encuentran estructuras de montículos, una posible cancha de juego de pelota, desagües de basalto tallado a través de uno de los montículos construidos y el Palacio Rojo, estructura con un suelo pintado de rojo y talleres de trabajo. Hay evidencia que alrededor de 900 a.C. San Lorenzo presentó una destrucción sistemática, mientras que La Venta paralelamente comenzó a prosperar, convirtiéndose en una nueva capital y eventualmente llegando a alcanzar una población de 18,000 personas. Y los 3 sitios de San Lorenzo, La Venta y Laguna de los Cerros tuvieron todos una simetría bilateral en su planeación, y en La Venta fue construida la primera pirámide de Mesoamérica. Uno de los elementos que más llama la atención es el diseño arquitectónico planificado de los centros religiosos de estas ciudades. Por ejemplo, en La Venta los edificios están situados simétricamente a lo largo de un eje norte-sur, con 4 cabezas colosales mirando hacia afuera en puntos clave, como si fueran los guardianes de este complejo. Una gran pirámide escalonada ceremonial, ahora un montículo, una plaza hundida alineada con columnas de basalto de 2 metros de alto y 2 pequeñas pirámides son algunas de las características que serían copiadas posteriormente por los principales sitios de las posteriores culturas mesoamericanas, las cuales igualmente alinearon con precisión sus estructuras. La Venta, al igual que San Lorenzo, sufrió una sistemática y deliberada destrucción de sus monumentos, posiblemente entre el año 400 y 300 a.C. En el ámbito religioso, igual que otras áreas de la cultura olmeca, los detalles sobre su religión siguen incompletos. No obstante, con el incremento de evidencia arqueológica es posible construir algunas de las características más importantes de su religión. Los olmecas parecen haber tenido una reverencia particular por los lugares naturales, conectados con el cielo, la tierra y el inframundo. Por ejemplo, las cuevas podían llevar al inframundo y las montañas que tenían tanto manantiales como cuevas ofrecían acceso a los 3 planos, siendo algunos de los cerros más importantes para los olmecas el Manatí, Chalcatzingo y Oxtotitlán. Sin embargo, se desconoce el nombre de los dioses olmecas, pero se sabe que en su mayoría representaban fenómenos como la lluvia, la tierra y especialmente el maíz. Por esta razón, a aquellos dioses identificados en el arte olmeca se les ha asignado un número en lugar de su nombre. Por ejemplo, dios cuarto, dios sexto, dios 6 y así.
Y los olmecas le dieron un significado especial a los animales del entorno natural, sobre todo a los depredadores de la cadena alimenticia como jaguares, águilas, caimanes, serpientes e incluso tiburones, identificándolos con seres divinos y posiblemente bajo la creencia de que los gobernantes más poderosos podían convertirse en dichas criaturas. A los olmecas también les atraía mezclar animales para crear extrañas y maravillosas criaturas como el hombre jaguar, un cruce entre ambas especies, el cual pudo haber sido su principal deidad. También sabemos que adoraban a un dragón y que creían en 4 enanos que sostenían el cielo, posiblemente representando los 4 puntos cardinales, que al igual que otros dioses olmecas fueron de suma importancia para las posteriores religiones mesoamericanas. Pero sin duda alguna, el legado más notable de la civilización olmeca fueron las cabezas colosales que produjeron. Estas fueron talladas en basalto y todas presentan rasgos faciales únicos, por lo que son consideradas retratos de sus gobernantes. Las cabezas pueden alcanzar los 3 metros de altura y pesar 8 toneladas, y en ocasiones la piedra era transportada 80 kilómetros o más, presuntamente en grandes balsas por el río. En ocasiones el gobernante aparecía con un casco protector para la guerra o un juego de pelota, y a veces se mostraba al sujeto con garras de jaguar colgando sobre la frente, posiblemente representando el uso de la piel de dicho animal como símbolo de poder político y religioso. El hecho de que estas gigantes esculturas muestren solamente la cabeza podría ser explicado por la creencia mesoamericana que era únicamente tal parte del cuerpo donde se alojaba el alma. El jade y la cerámica fueron otros materiales populares para la escultura, así como la madera. Algunos ejemplos que fueron bien preservados se encuentran en el sitio del Manatí. Uno de los dioses más representados en pequeñas esculturas fue el dios Cuatro, a veces llamado el bebé de la lluvia, quien se asemeja a un bebé humano sin dientes, con la boca abierta, la cabeza con una banda y hendida y en ocasiones con trozos de papel vegetal arrugando los lados de su cara. Los olmecas influyeron en aquellas civilizaciones con las que entraron en contacto por toda Mesoamérica, particularmente la escultura, cerámica y el jade. Por otro lado, varias deidades que aparecen en el arte y religión de tal cultura, como el dragón, una especie de caimán con cejas llameantes, y la serpiente emplumada, aparecerían posteriormente en otras religiones, especialmente la serpiente emplumada, la cual se encuentra representada como Kukulcán para los mayas y Quetzalcóatl para los mexicas. Esta influencia artística y religiosa, al igual que las características de los alineamientos precisos en precintos ceremoniales, pirámides monumentales, rituales de sacrificio y canchas de juego de pelota, significaron que todas las culturas mesoamericanas que le siguieron le debieron bastante a sus precursores, los olmecas. Hay un dicho popular que dicta que cada continente en algún momento de su historia ha tenido su Roma particular, una ciudad grandiosa con un extenso imperio, influyente y sometedora de otros pueblos. Esto es cierto y de hecho mientras Roma se iba apagando, otra ciudad en un continente desconocido para los romanos iba creciendo hasta convertirse en una gran urbe, Teotihuacán. Teotihuacán, que en náhuatl significa la ciudad de los dioses o el lugar donde se hacen los dioses, es uno de los lugares más impresionantes de la República Mexicana y del mundo entero, siendo el sitio donde los conocimientos espirituales y materiales de los pueblos mesoamericanos generaron la más alta expresión arquitectónica, urbanística y artística del continente americano. Ubicada en el Valle de México, la zona arqueológica de Teotihuacán es más que solo eso, teniéndose registros de haber sido habitada desde el año 100 a.C. hasta el 600 después de Cristo. Fue la ciudad de los dioses uno de los puntos de comercio más importantes y de mayor influencia para la Mesoamérica preclásica tardía y clásica temprana. Se piensa que algunos grupos olmecas que migraron de la zona mesoamericana del Golfo de México se establecieron en el altiplano central mexicano y debido a los abundantes recursos naturales que había en la zona, su ubicación geográfica y su constante intercambio comercial, la ciudad de Teotihuacán creció con el tiempo y se convirtió en una ciudad muy poblada, entre 125,000 a 250,000 habitantes. Además, muy influyente en la economía, la política, la arquitectura y el arte de toda Mesoamérica. Algo sorprendente si tomamos en cuenta que pasó de un diminuto poblado durante el Clásico a ir experimentando un acelerado proceso de crecimiento, que le llevó a alcanzar los 22,5 kilómetros de superficie y una población cercana a los 150,000 habitantes. No se sabe qué idioma hablaban los teotihuacanos, puesto que se habían dispersado antes de la llegada de los españoles y no se pudo documentar su lenguaje. Sin embargo, algunas teorías propuestas por lingüistas y antropólogos consideran que la lengua que debió hablar este pueblo está relacionada con las culturas otomí, mazahua, totonaco, tepehua o chocholteco, pudiendo descender de ella o bien haber sido fuertemente influenciada por esta misma. Todo lo que se conoce sobre los teotihuacanos es gracias a sus restos arqueológicos, y como su esplendor terminó mucho antes de la llegada española,
española, poco se sabe sobre su comportamiento más allá de lo que se puede deducir a partir de lo visto en culturas mesoamericanas que sí han sobrevivido al paso de los siglos. Es por ello que este pueblo es considerado uno de los más misteriosos de todos los que habitaron América. Aún así, los historiadores datan los inicios de esta cultura en el periodo clásico prehispánico, cuando los primeros habitantes se asentaron en el Valle de México. Estos primeros pobladores se asentaron en Xojapilco entre los años 5000 y 3500 a.C. y en torno al 300 a.C. empezaron a construirse los primeros asentamientos en Teotihuacán. Poco a poco la población irá aumentando hasta llegar al momento en que se fragmentaron en pequeñas aldeas, llegando a un punto muy alto a partir del 100 a.C. En este momento Teotihuacán ya tenía unos 100.000 habitantes más o menos. Sin embargo, los antropólogos consideran que el momento de máximo esplendor de la cultura teotihuacana lo tenemos en el año 250 después de Cristo. Para este momento el pueblo ya era una civilización extendida por toda Mesoamérica que ejercía una gran influencia sobre los demás pueblos de la región, de forma muy similar como lo hizo el Imperio Romano con los pueblos aledaños a su frontera. La economía teotihuacana era fundamentalmente agrícola, rasgo que también se puede ver en otros pueblos mesoamericanos. En su dieta estaban presentes los frijoles, el chile, el amaranto, el aguacate, la calabaza, el tomate, el maíz y los pimientos y los cereales. Y consumían vegetales que cultivaban en terrazas con sistemas de regadío. Todos estos productos también los intercambiaban, un aspecto que era también clave en su economía. De la misma forma, se cree que practicaban actividades como la recolección de frutos, la caza y la crianza de animales, además de la extracción de minerales útiles para labores artesanales, arquitectónicas o como moneda de intercambio, como la obsidiana, la arcilla, el basalto y el estaño. Y también utilizaban el lodo y la piedra volcánica molida para hacer sus casas, cubriéndolas con una capa de cal, aunque los más pobres construían sus casas con adobe. La progresiva presencia de guerreros en las pinturas murales ilustra perfectamente el complejo proceso que impulsó a los pobladores de la cultura teotihuacana a ocupar zonas estratégicas de Mesoamérica, desde donde podían controlar determinadas materias y ejercer una fuerte influencia educativa e ideológica. La sociedad teotihuacana estaba jerarquizada y era teocrática. En lo más alto de la pirámide social se encontraban los sacerdotes y los nobles que conformaban la élite militar. Bajo ellos se encontraba una casta de funcionarios y sacerdotes con linaje aristocrático, encargados de la administración urbana y poblacional. Finalmente, en la parte baja de la sociedad estaban los agricultores, artesanos y comerciantes que, si bien sus actividades eran fundamentales para la economía, eran los que menos privilegios ostentaban. Y en base a esto es que la cultura teotihuacana tenía una estructura social fuertemente teocrática, es decir, que la religión era un importante elemento de su sociedad. Los teotihuacanos eran politeístas, algo muy común con otros pueblos mesoamericanos, pero llama la atención que una de sus principales deidades fuera la femenina conocida como la diosa Mujer Araña. Entre otros dioses que se veneraban estaba Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, Tlaloc, el dios de la lluvia y la siembra, Huehueteotl, el dios del fuego, Tezcatlipoca, el dios del cielo y la tierra, y Xipetotec, que era el dios de la agricultura. Y debemos decir que la religión también regulaba la estructura urbana. La mayoría de los edificios de esta cultura estaban relacionados con los principales acontecimientos astrológicos, como los eclipses, los equinoccios y los solsticios, que creían que eran mensajes enviados por sus dioses. Así fue que construyeron numerosos templos, teniendo y calculando cuándo sucedían estos eventos, en los que no podía faltar los sacrificios humanos y animales, teniendo como animales sagrados al búho, el puma, el águila y la serpiente. Pero sin duda lo más representativo de esta mítica civilización es la misma ciudad de Teotihuacán y sus majestuosas pirámides del Sol y de la Luna. La primera, la del Sol, es el mayor edificio de toda Teotihuacán y el segundo más grande en toda Mesoamérica, solo detrás de la gran pirámide de Cholula en Puebla. Por sus considerables dimensiones se puede observar a varios kilómetros de distancia. Tiene una altura de 63 metros con una planta casi cuadrada de aproximadamente 225 metros por lado, por lo que suele compararse con la pirámide de Keops en Egipto. Por otra parte, la de la Luna es uno de los edificios más antiguos de Teotihuacán. Tiene una planta aproximadamente cuadrada de 45 metros por lado. Es de tamaño menor que la pirámide del Sol, pero se encuentra a la misma altura por estar edificada sobre un terreno más elevado. Esta pirámide se encuentra situada muy cerca a la del Sol, cerrando por el norte el recinto de la ciudad. Desde su explanada se inicia el recorrido del eje principal, conocida como la Calzada de los Muertos. Finalmente, se sospecha que es posible que la civilización teotihuacana desapareciese a causa de disputas internas, aunque los arqueólogos barajan también la posibilidad de una guerra civil. Por lo visto, la ciudad fue destruida con fuego y se destrozaron todos los símbolos de culto. De hecho, una de las estatuas del dios del sol fue encontrada en una fosa. Sea como sea, lo que sí es evidente es que hace unos 1300 años, Teotihuacán dejó de funcionar como el gran centro político, económico, social y religioso que era, lo que ocasionó que muchos de sus habitantes, la mayoría, se marchasen a otros lados.
Cuando los mexicas llegaron, creyeron que aquel conjunto arqueológico era obra de los dioses, de ahí su veneración. Se sabe que montaban peregrinaciones a Teotihuacán y que algunos de los objetos arqueológicos allí encontrados se llevaron como ofrenda a Tenochtitlan. Para finalizar tenemos a la gente de las nubes, los zapotecas. Con unos orígenes que se remontan por lo menos al 800 a.C., esta cultura ha sobrevivido a la influencia de los mexicas y la conquista de los españoles. Los zapotecas habitaron en lo que hoy en día es el estado de Oaxaca y se extendieron desde el istmo de Tehuantepec hasta Acapulco, habiendo poblado la región por al menos unos 2500 años. Su importancia cultural fue tan grande que llegaron a influir culturas cercanas, como la maya, la mexica en su momento y hasta la teotihuacana también en su momento, mismas con las que se creó una relación, dentro de lo que cabe, de mutua complementación. Antes de la llegada de los españoles, la cultura zapoteca tenía como centro cultural y religioso lo que hoy en día es el yacimiento arqueológico de Monte Albán. Y su cultura, como el resto de los pueblos prehispánicos, era politeísta y además se caracterizaba por tener una jerarquía social fundamentada en la religión. Los zapotecas eran también grandes guerreros que no tenían miedo de enfrentarse a otros pueblos mesoamericanos para asegurarse el dominio de estratégicas rutas comerciales. Por sorprendente que pueda parecer, el nombre zapoteca, igual que el de los olmecas, no viene de su idioma, sino de sus conquistadores, los mexicas. Esta palabra procede del náhuatl zapotecatl, que significa el pueblo del zapote. Sin embargo, los zapotecas no se llaman a sí mismos así. Los zapotecos de la región del istmo se llaman Benzá, como Viciná, que significa la gente de las nubes, o gente del roble, mientras que los del sur se llaman Mendiste, significando la gente que habla la lengua antigua. Los zapotecas creían que eran descendientes de la roca, de la arena y de las nubes. También creían haber nacido directamente de los robles y que eran hijos legítimos de los dioses. Sin embargo, no creían venir de una gran migración desde otro lugar de América, a diferencia de otros pueblos mesoamericanos quienes sí tenían mitos de este estilo. Pero basándonos en lo arqueológico y más terrenal, parece ser que la actual región de Oaxaca empezó a ser habitada hacia unos 3500 años, por una cultura que bien se podría relacionar con la zapoteca. Aunque es una idea controvertida, parece ser que en los siglos XIV y XV a.C. había actividad en la región y ya se mostraban signos de una cultura muy desarrollada, sobre todo en la actual San José del Mogote. Finalmente, la idea aceptada es que los zapotecas debieron llegar a Oaxaca desde el norte, en torno al año 1000 a.C. Al llegar, parece que no trataron de someter a los pueblos que allí se encontraban, aceptándolos como vecinos y con el paso del tiempo convirtiéndose en la etnia zapoteca en la mayoritaria de la región. Ya para los años 500 a.C. y 950 después de Cristo, los zapotecas irían expandiéndose y desarrollándose significativamente alrededor de los valles centrales del estado de Oaxaca. Eran tiempos de gran desarrollo en todo México, floreciendo Teotihuacán, varias ciudades mayas al sureste y al sur la esplendorosa ciudad de Monte Albán. Esta ciudad se convirtió en el centro cultural y ceremonial zapoteca, capital de esta civilización. Ya para este punto, el pueblo zapoteca empezó a desarrollarse muchísimo, tanto que llegaron a ser de las culturas más avanzadas de la región, creando hasta su propio sistema de escritura. Y en Monte Albán construyeron grandes estadios para el juego de pelota, tumbas y edificios, los cuales hoy en día siguen resistiendo al paso del tiempo. Junto con otras ciudades mesoamericanas, Monte Albán fue intensamente habitada durante siglos, compitiendo con Teotihuacán como las más florecientes en el sur de México. Sin embargo, todo lo que sube en algún momento tiene que bajar, y la prosperidad y excelencia de Monte Albán decayeron entre los años 700 y 800 después de Cristo. Y no fue solo esta ciudad, puesto que Teotihuacán y ciudades mayas también sufrieron pérdidas económicas y demográficas. Pero a pesar de los tiempos difíciles, los zapotecas crearon nuevos centros ceremoniales. De hecho, pese a la decadencia, Monte Albán siguió dominando los valles oaxaqueños hasta el año 1200 después de Cristo, mucho después del final del periodo clásico mesoamericano. Con el paso del tiempo, las luchas de poder entre zapotecas, mixtecas, mexicas y otros pueblos prehispánicos se irían intensificando. Monte Albán acabó siendo conquistada por los mixtecos, mientras que los zapotecas arrebataron Tehuantepec a los zoques y a los guaves. A mediados del siglo XV, los zapotecas y los mixtecos batallaron para evitar que los mexicas ganaran el control de las rutas comerciales hacia Chiapas, Veracruz y Guatemala. Sin embargo, los zapotecas se vieron obligados a establecer una alianza con los mexicas para poder conservar su autonomía política, autonomía la cual aguantó hasta la llegada de los españoles y la caída de Tenochtitlán. Yéndonos a la sociedad, la civilización zapoteca se organizaba jerárquicamente en forma de pirámide, igual que en muchas otras culturas prehispánicas. Esta pirámide social tiene una muy marcada base religiosa y militar, y en ella se pueden distinguir 5 clases diferentes, las cuales son, en primer lugar, los gobernantes, que eran sumos sacerdotes a los que se le atribuía poderes divinos. Conformaban el sector más poderoso y gobernaban las ciudades.
En segundo lugar estaba la élite conformada por guerreros, caciques y altos funcionarios del gobierno, junto con sus familias, y ejercían un importante poder social y económico. En tercer lugar estaban los comerciantes, los cuales en esta cultura tenían bastante prestigio, puesto que sin ellos las mercancías no pueden fluir y la economía se iría a pique. En penúltimo lugar están los artesanos, que si bien se los ha denominado de esta forma, hay que entender que no son precisamente eso. Si bien algunas de las personas que componían este estrato social sí eran verdaderos artesanos como tejedores y alfareros, en su mayoría eran agricultores y componían el grupo social más amplio. Y en quinto y último lugar estaban los esclavos. En su mayoría los esclavos eran prisioneros de guerra o delincuentes que habían sido condenados a trabajos forzados. Este estrato suponía la mano de obra de la sociedad zapoteca, los cuales eran usados como sacrificios humanos para los dioses. Como la mayoría de la población zapoteca estaba compuesta por agricultores y artesanos, la agricultura y el comercio de artesanía eran los principales motores económicos de esta sociedad. Los agricultores cultivaban muy variados frutos de la tierra, tomates, cacao, frijoles, maíz, chile y calabazas, y de hecho los zapotecas actuales siguen cultivando estos vegetales. También practicaban la pesca y la caza, aunque no eran actividades muy comunes. E igual que en toda Mesoamérica, el maíz era muy importante, no solo para los zapotecas, sino también para el resto de las culturas mesoamericanas. Se trata de un vegetal con el que podían hacer pan y otros productos derivados, siendo el cereal principal que daba sustento a numerosas aldeas. De hecho, en su panteón había un dios en concreto para el maíz, Pitao Kosovi, y para tener buenas cosechas le rendían culto a él, al sol, la lluvia y la tierra. Igualmente, los agricultores zapotecos no solo se dedicaban a la tierra, puesto que también eran excelentes tejedores y alfareros, y no son pocas las urnas funerarias sofisticadas que se pueden encontrar en antiguos poblados de esta cultura. Los zapotecos prehispánicos eran politeístas, es decir, creían en más de un dios, algo muy común en todas las civilizaciones mesoamericanas. Entre sus deidades principales se encontraban Pitao Cosijo, Coquihuani y un dios combinado de murciélago y jaguar que no tiene nombre. Pitao Cosijo era el dios de la lluvia y el trueno, habitualmente representado por un símbolo de la fertilidad que combinaba símbolos de la tierra como el jaguar y la serpiente en el cielo, y los pueblos tenían una especial veneración hacia este dios, puesto que de acuerdo con la visión zapoteca, el pueblo depende de la cosecha depende de la lluvia y la lluvia depende de Cosijo. Coquihuani era el dios de la luz solar, el cielo y quizás era visto como el rey dios en el panteón zapoteco. Y al dios murciélago jaguar se ha supuesto que podría ser el dios de la vida y la muerte, al igual que sucede con el dios murciélago Camatots en el panteón maya. Aunque Cosijo cumplía con un papel muy importante en el panteón, sobre todo en las áreas rurales, este no era considerado el dios principal en toda la cultura zapoteca, sino Xipe Totec, dios que recibía 4 nombres. Totec, el dios mayor, el que lo regía; Xipe, el dios creador, aquel que hizo todo; Tlatohuaki, el dios del sol; y Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Además de Pitao Cosijo, Xipe Totec y Coquihuani, en el panteón zapoteca encontramos dioses como Pitao Kosovi, el dios del maíz tierno; Coqui Xe, el increado; Xonaxi Quecuya, el dios de los terremotos; y Coqui Becelao, dios de los muertos. En cuanto a las tradiciones y creencias zapotecas, encontramos una muy interesante, la cual es llamada el tonal. Esta consiste en que cada vez que una madre daba a luz, al mismo día del nacimiento se repartían cenizas en su choza, y al día siguiente la huella del animal que hubiera pisado sobre ella se convertía en el tótem del niño. Este mismo sería el que representaría al niño y moldearía su personalidad. El culto era regulado por una jerarquía de sacerdotes y a veces se realizaban sacrificios humanos en los centros religiosos de Monte Albán y Mitla. Los zapotecas adoraban a sus antepasados y creían en el paraíso, quienes lo demostraban rindiendo numerosos homenajes y cultos a sus difuntos, además de rezar a los dioses de la muerte y de los muertos. En la actualidad, la población zapoteca se concentra sobre todo en el estado sureño de Oaxaca y sus estados vecinos de Puebla, Guerrero y el sureste de Veracruz. La población actual de zapotecos étnicos es de alrededor de 800,000 personas, muchas de las cuales siguen hablando su propia lengua, aunque la mayoría hablan también castellano como segunda lengua. Y bueno, para cerrar me gustaría comentar que soy orgullosamente de ascendencia zapoteca por parte de mi padre y se siente bien bonito hablar de ello y más por el hecho de toda la mezcla cultural de la que soy parte, Chihuahua, Oaxaca y Veracruz, una mexicanidad total. Y es que esto es México. Tenemos una historia tan rica que jamás acabaríamos de hablar de todas las culturas que pisaron en nuestro territorio y ojalá que nunca lo hagamos. Ojalá que para siempre sigamos contando la historia de esta tierra del sol y el maíz. Y por último, cierro con esta cita de los primeros memoriales de Bernardino de Sahagún. Lo llamaron Teotihuacán, porque era el lugar donde se enterraban los señores, pues según decían, cuando morimos, no en verdad morimos, porque vivimos, resucitamos, seguimos viviendo, despertamos,
Esto nos hace felices. Y decían, se hizo allí Dios, lo que quiere decir que allí se murió. Y es así como terminamos el episodio 35 de Hablemos de Historia. Espero que te haya gustado, te hayas entretenido o aprendido algo nuevo, y me gustaría que no terminaras de oír este capítulo sin que le dieras seguir en Spotify o suscribirte en Google y Apple Podcasts o en YouTube. Es totalmente gratis y así te mantienes hablando de historia con tus compas y familiares. De la misma manera, me gustaría agradecerte por formar parte de este proyecto que día a día crece un poquito más gracias a algo tan simple como que escuches este u otro episodio. Así que muchas, pero muchas gracias, sensual e histórico escucha. Y ahora sí, es momento de despedirnos, amigos. Ya saben que yo soy Alex Martínez. Síguenos en Instagram como @HablemosPodcast, podcast con doble T, y Facebook como Hablemos de Historia. No olvides lavarte las manos, hacer tu tarea, hablar de historia, cuidar el planeta. Esto fue Palabra de México. Nacimos para crear hijos de la